Hola fanática, hola fanático, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosita? Es un día triste. Hoy, 28 de diciembre, hay una noticia mala para los que amamos este deporte que nos une, el fútbol americano. Ha fallecido en California John Madden, que es la figura del fútbol americano moderno. La National Football League está de luto por la muerte de uno de sus más grandes representantes en la historia. También fue jugador de fútbol americano en la universidad, en los Mustangs, fue drafteado por los Eagles de Filadelfia y aunque no pudo jugar, no pudo debutar como profesional en el equipo de la costa oeste, sí que dejó un buen puñado de amigos y sobre todo dejó la impronta de su carácter, y de allí fue de donde le vinieron las expectativas para ser entrenador. Un hombre, John Madden, que había nacido el 4 de abril de 1936 en Minneapolis, en Minnesota, y que de allí, a los pocos años de edad, su padre, un mecánico de coches, se mudaba con la familia al sur de San Francisco, una pequeña localidad inmediatamente al sur de la gran metrópoli de San Francisco, en California. Allí se criaba el bueno de John Madden y, como todos los niños, tenía sus grandes pasiones por el deporte. Él de niño tenía la idea o el gran sueño de ser jugador profesional de fútbol americano y también jugador de béisbol. Estos dos deportes fueron los que practicó durante su etapa en la Cal Poly, la Universidad Politécnica de California, donde atendió sus estudios y donde se graduó para ser maestro. Él es un hombre realmente muy comunicativo, un hombre que tenía la facultad de darse a entender muy bien y que, como te digo, tenía la pasión por el deporte. En su etapa universitaria jugó, como te digo, con los Mustangs de la Universidad Politécnica de California, con el equipo de béisbol como catcher y en el equipo de fútbol americano, tanto en defensa como en ataque, como tackle. Era tackle defensivo, pero destacaba más como tackle ofensivo. En esa etapa universitaria ya sufrió una lesión de rodilla que lo tuvo apartado de los terrenos de juego y que obligó a la organización deportiva de entonces a clasificarlo como chaqueta roja para postergar su periodo de elegibilidad por parte de un equipo profesional después de terminados sus estudios universitarios. En ese año de 1958, en el que él ya estableció su elegibilidad para el fútbol americano, fue elegido por los Philadelphia Eagles. Las Águilas de Filadelfia, que lo eligieron en un puesto alrededor del 240, no lo recuerdo muy bien, era séptima ronda del draft, no era de los mejores jugadores universitarios, y fue elegido, y allí se fue con los Eagles al primer training camp con las Águilas de Filadelfia. Tuvo otra lesión en la otra de las rodillas que le obligó a abandonar el fútbol profesional sin ni siquiera haber debutado con el equipo. Allí, estando en Filadelfia y durante su periodo de recuperación, digamos, de esa lesión de rodilla, conoció a uno de los hombres que pasó a ser una pieza importante en su carrera posterior como entrenador. Allí conoció a The Dutchman, el holandés, un hombre que había sido jugador de fútbol americano y que era por entonces ojeador de vídeos. Era una nueva tecnología. Él se dedicaba a grabar en vídeo reportajes de las actuaciones en defensa y en ataque de los equipos universitarios y también del equipo profesional de los Eagles, y con esos vídeos lo que hacía era traspasarle los conocimientos y ejemplos prácticos a jugadores en sus charlas, tanto para promocionar nuevos jugadores como para subirles técnicamente y enseñarles nuevos conceptos para que fueran mejor asimilados por estos en vídeo. El holandés Norman Mac van Brocklin era un hombre que, conocido como Norm Van Brocklin, fue uno de los hombres que empezó a meterle el gusanillo como entrenador a un hombre que, después de haber empezado ya y después de haber terminado su carrera, se refirió a él como uno de sus mayores mentores y uno de los hombres que más influencia ha tenido en su vida como entrenador de fútbol americano. Después de aprender sus primeros conceptos
técnicos con Van Brocklin, se fue a ejercer como entrenador a California. Allí obtuvo sus mejores momentos y también conoció a otra de las grandes figuras que lo dejaron marcado para el resto de su vida. Un hombre, un entrenador, Don Coryell, que todavía era entrenador universitario en aquellos momentos. Él era uno de sus ayudantes, y este hombre, Don Coryell, en los San Diego Chargers, primero empezó su carrera profesional en los Arizona Cardinals, cuando todavía estaban en San Luis. En los San Luis Cardinals, Don Coryell puso en práctica por primera vez su afamada y por entonces todavía desconocida ofensiva Air Coryell, una de las ofensivas más importantes y que revolucionó el juego del deporte del balón ovoide del fútbol americano por el resto de sus temporadas. De los Arizona Cardinals, Don Coryell pasó a los San Diego Chargers, donde modificaría y mejoraría esta defensa que ya empezó a conocerse a nivel nacional y que por entonces ya era una de las más temidas, y que cambió el modo de ver el fútbol americano y de, sobre todo, la forma de desempeñarse ofensivamente los equipos punteros en aquellos años, pasando el fútbol americano a ser un fútbol basado en una defensa férrea y de un ataque por tierra casi al 90%, a ser más un juego de pase a partir de aquellos años. Pues bien, los conceptos que había obtenido tanto de Van Brocklin como de Don Coryell fueron los que puso en práctica años más tarde, cuando fue llamado por el equipo de los Oakland Raiders para formar parte de su staff como entrenador de cornerbacks. Allí se puso a las órdenes de otro gran mentor, un hombre, John Rauch, que era el head coach por entonces de los Oakland Raiders, que era uno de los mejores equipos de la AFL. John Madden debutó en el fútbol americano en la AFL, no era todavía la National Football League. Es decir, en aquellos años, en el año en el que John Madden llega al fútbol americano profesional, los Oakland Raiders eran un equipo de la AFL. Todavía había dos ligas en el fútbol americano compitiendo paralelamente: la AFL por un lado, donde estaban los Oakland Raiders, y la NFL. Tengo un vídeo hablando de todo esto, de la historia de la NFL y los primeros años, que también puedes visitar en tu canal, Amistad NFL. Pero siguiendo con la historia de John Madden, cuando llega al equipo de los Oakland Raiders, al siguiente año su entrenador en jefe, John Rauch, abandona el equipo, se va a el archirrival, el equipo que era dominante en aquella época en la AFL, que había ganado los campeonatos anteriores a su partida. Se iba a los archienemigos de los Buffalo Bills. En ese momento se asciende a John Madden como head coach del equipo. Una decisión fantástica por parte de los dirigentes de Oakland Raiders, porque a partir de ese momento empezaría una de las más grandes rachas ganadoras del equipo de Oakland. Un equipo de Oakland que, con John Madden a la cabeza, siempre estaría en los puestos punteros, y mientras estuvo John Madden como entrenador en jefe de los Oakland Raiders nunca tuvieron una temporada en la que el número de partidos perdidos superara al de partidos ganados. Es más, en sus primeros años llegó a perder 4 partidos en alguna de sus primeras campañas. En la primera campaña, en la de su debut, solamente perdió un partido. En la siguiente campaña perdió 4. Perdió un par de temporadas 4 partidos, siempre muchos más ganados al final de cada temporada, y siempre optando a la postemporada, a los playoffs, donde se encontraba repetidamente con su bestia negra, los Pittsburgh Steelers. Los aceleros les eliminaban en 5 oportunidades seguidas durante sus 7 primeros años como head coach en los Oakland Raiders en el partido por la conferencia. Hay que recordar que previamente, antes de ser head coach, ya había alcanzado la final de la NFL-AFL, cuando no era conocido como Super Bowl, sino era conocido como el partido por el campeonato del mundo entre el campeón de las dos ligas del momento. La AFL, el campeón de la AFL, se enfrentaba al campeón de la NFL. Pues bien, el año en el que John Madden debutaba con los Oakland Raiders, en ese año se alcanzaba la final, siendo campeones de la AFL, jugaba con los Green Bay Packers y perdía
desgraciadamente ese partido. Bueno, volvemos a su actualidad como head coach. Estábamos en que siempre se encontraban con los Pittsburgh Steelers, con los acereros de Pittsburgh, y les eliminaban. En 5 de sus 7 primeros años se encontraban con esa bestia negra para ser eliminados los Oakland Raiders a fin de cuentas en cada temporada, a pesar de que mayoritariamente eran un equipo que tenían mejor balance que los Pittsburgh Steelers. Pero llegó el año de 1975. En el primer partido de playoff eliminaban a los Miami Dolphins, que habían ganado el Super Bowl durante 2 años, el 73 y el 74. Se encontraban con los Miami Dolphins, los eliminaban y nuevamente les ganaban al final los Pittsburgh Steelers. Después de insistir e insistir, y posteriormente llegó el año en el que se venció a los Pittsburgh Steelers, se alcanzaba la final derrotando a los Minnesota Vikings en la National Football League, en la final, en el Super Bowl 11, donde se proclamaba campeón de la NFL John Madden con sus queridos Oakland Raiders. Llegaba el momento del delirio, llegaba el momento de la confirmación de que era uno de los mejores entrenadores, no tan solo de los Oakland Raiders. Todavía no hay un entrenador, no ha habido ningún entrenador que haya tenido un récord mejor que John Madden en la historia de los Oakland Raiders, y casi de la liga, porque es el segundo con mejor récord de toda la historia de la National Football League. John Madden, un gran entrenador, un hombre que dejó un legado realmente impresionante y que aquí te vengo a contar. Si hay algún dato que no es exacto, te pido disculpas porque he hecho este vídeo a bote pronto y sin guión. Te lo estoy contando tal cual, así rápidamente, un resumen de su vida como jugador y como entrenador. Y también te pido que veas el vídeo que voy a terminar dentro de pocos días, y en el que haré pues una revisión más en profundidad y haciendo un homenaje nuevamente a uno de los grandes mitos de este gran deporte que nos une. John Madden, que ha muerto hoy, el 28 de diciembre de 2021, a los 85 años de edad. Descanse en paz. Si te ha gustado el vídeo, dale like, compártelo con todos los amantes de este maravilloso deporte que nos une, la National Football League, el fútbol americano, el Gridiron Football, como quieras llamarlo. Y como siempre, si no eres parte todavía de tu canal, Amistad de NFL, considera suscribirte, activa la campanita para que te lleguen los avisos de nuestros vídeos. Y como siempre, te recuerdo que lo que más me ayuda es que dejes el comentario abajo en observaciones. Muchas gracias por estar ahí y hasta un nuevo vídeo. Chao, chao.